Viajé al pasado para ayudar a mi yo pequeño. Nunca imaginé que mi vida cambiaría por completo por un simple reloj. La historia comienza una tarde como cualquier otra, mientras revisaba viejos recuerdos de mi infancia. En el rincón de mi habitación encontré una caja de madera, cubierta por el polvo del tiempo. Dentro había fotos, cartas y un reloj de bolsillo que nunca había visto antes. El reloj tenía un brillo peculiar, como si aún guardara alguna conexión con el pasado. Al girarlo, algo extraño ocurrió. La habitación se desvaneció ante mis ojos y me vi transportado a un parque de mi niñez. Estaba allí, de pie, frente a mi antiguo lugar de juegos, rodeado por la atmósfera familiar de aquellos años. Era el pasado. Lo que más me sorprendió no fue el parque en sí, sino el hecho de que veía a un niño en el columpio, alguien que me resultaba extrañamente familiar. Era yo, mi yo pequeño. Me acerqué lentamente y cuando el niño levantó la vista, me dio un vistazo cargado de curiosidad y confusión. Aquel niño estaba jugando como si nada estuviera fuera de lugar, pero su mirada me decía que algo en su interior no estaba bien. No sabía qué hacer al principio. Estaba parado allí, observando mi yo pequeño, preguntándome si esto era real. Pero sabía que tenía una misión, aunque no entendía cómo. Mi primera reacción fue acercarme a él. No quería asustarlo ni parecer extraño, así que caminé despacio, sin hacer ruido. Cuando me acerqué lo suficiente, me agaché para ponerme a su altura. En ese momento, él me miró fijamente, como si me reconociera, pero no podía entender qué era lo que estaba pasando. Era como si no pudiera procesar la idea de ver a su yo adulto en ese instante. Decidí hablarle con calma, explicándole que venía del futuro, que era él, pero en el futuro. Fue complicado encontrar las palabras adecuadas. El niño me observaba sin hablar, con una mezcla de miedo y fascinación en sus ojos. Sé que esto suena raro, le dije, pero vine aquí para ayudarte, para asegurarte de que no cometas los mismos errores que yo. Aunque mis palabras no tenían mucho sentido para él, pude ver un pequeño destello de entendimiento en sus ojos. Recuerdo que el niño se quedó en silencio por un momento. Su mirada cambió como si estuviera procesando todo lo que le acababa de decir. Yo sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad, que mi presencia en ese momento podría significar una gran diferencia en su vida. Te vas a enfrentar a muchas dificultades cuando crezcas, le dije, pero no dejes que te hagan sentir menos de lo que eres. Tú tienes una fuerza dentro de ti que ni siquiera imaginas. El niño me escuchaba con atención, y su rostro, que antes estaba lleno de dudas y miedos, comenzó a relajarse. No estaba completamente convencido, pero algo en su interior parecía estar cambiando. Al final de nuestra conversación, le di un consejo que sé que marcaría la diferencia en su vida. Cuando te enfrentes a la adversidad, recuerda que todo lo que necesitas está dentro de ti, le dije. El niño asintió con una pequeña sonrisa tímida. Fue un gesto sencillo, pero sentí que algo en su interior había despertado. Su expresión de incertidumbre se transformó en una pequeña chispa de esperanza. Me levanté, dándole una última mirada al niño. Estaba listo para regresar, aunque sabía que mi misión no estaba completamente terminada. Había cambiado algo en su interior, y aunque no sabría qué impacto tendría, estaba seguro de que ese pequeño cambio marcaría una diferencia significativa en su vida. Al darme la vuelta, vi cómo el parque comenzaba a desvanecerse. La escena se volvió borrosa, como si estuviera retrocediendo en el tiempo. El resplandor del reloj se hizo más intenso, envolviendo todo a su alrededor. Sentí una sensación extraña, como si estuviera regresando a mi tiempo, pero de una forma diferente. En un parpadeo, la luz se desvaneció y volví a estar en mi habitación. Miré el reloj de bolsillo que aún sostenía en mis manos. Ya no tenía el mismo brillo que antes. Algo había cambiado en mí. Sentí una paz interior que no había experimentado en años. Había logrado ayudar a mí yo más joven, dándole algo que le faltaba, la confianza en sí mismo. En el transcurso de los días siguientes comencé a notar pequeños cambios en mi vida. Ya no me sentía tan perdido. Cada vez que me enfrentaba a una situación difícil, recordaba las palabras que le había dicho al niño. Sabía que tenía la fuerza dentro de mí para superarlo, aunque no podía cambiar el pasado. Sabía que, al menos había dejado una huella en él,
y eso me daba paz. La experiencia me enseñó que el tiempo no es solo una secuencia lineal de eventos, sino un camino lleno de oportunidades para corregir nuestros errores, ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. A veces, la respuesta a nuestros problemas no está en el futuro, sino en cómo nos enfrentamos a nuestro pasado. No necesito volver al pasado para saber que tomé la decisión correcta al ayudar a mi yo pequeño. Lo único que necesito es recordar esa lección. La fuerza para superar cualquier desafío ya está dentro de nosotros. Solo tenemos que aprender a escucharla.